en el libro de Mateo capítulo 13. Mateo 13 son las parábolas que Jesús habló y estas parábolas son parte del reino de los cielos. Así que cuando hablamos reino de los cielos nos hablamos de la procedencia del gobierno. Y reino de Dios hablamos quién es el rey, o sea, quién es el que gobierna en el reino. Así que son dos cosas que nosotros estamos aquí entendiendo. Y esta parábola habla sobre el capítulo 13, verso 31. Este grupo de parábolas que generalmente Jesús habló con referencia a la segunda venida. O sea, antes de la instalación de su reino, lo que nosotros le llamamos el milenio, lo que los judíos le llaman el siglo venidero. Así que en este caso vamos a estar revisándolo. Para nosotros el reino milenial, para los judíos el siglo venidero. Jesús lo dijo, y en el siglo venidero recibirán ¿qué? Dice la vida eterna. Dice lo siguiente. Otra vez les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Así que esta es la parábola. Ya dije, la referencia a que se refiere el reino de Dios o reino de los cielos. Ambos sabemos la procedencia. Reino de los cielos significa que ese reino tiene una procedencia, un lugar donde se reina. Así que cuando entendemos reino de los cielos, nos da a entender, si revisamos en otras partes, que así como se gobierna en el cielo, se tiene que gobernar en la tierra. Que es las mismas leyes, debería ser la misma forma y es la misma forma. Por diferentes razones, la implementación total del reino no es para este tiempo. Sí estamos viendo algunas cosas que Dios permite hoy que ese reino comience a manifestarse: sanidades, liberaciones, bendiciones, llenura del Espíritu Santo. Así que cuando vemos el reino de los cielos, entendemos que así como en ese lugar, el cielo, el tercer cielo, más el lugar santo, en el cielo también, el gobierno tiene ciertas características. ¿Y cuál es la característica que Jesús dijo en el Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. O sea que el reino de los cielos es de obediencia al Dios Todopoderoso, no solamente por obligación, sino porque es lo mejor, es lo que trae los mejores resultados. Aquí no estamos hablando, por lo tanto, una imposición de reino, sino más bien una escogencia por los mejores resultados. Porque vemos que la escogencia de Adán no fue los mejores, ni ha traído los resultados que nadie desea, sino que muerte, destrucción, sufrimiento, dolor por todas partes. Así que vamos aquí, dice: el reino de los cielos es semejante a un grano de ¿qué? De mostaza, o sea, un equivalente. ¿Por qué razón? Porque hay leyes en el reino de los cielos que se van a empezar a implementar aquí en la tierra. ¿Y cuáles son esas leyes? Dice que será semejante, y hace una comparación, que dice que en la tierra el reino de los cielos es colocado en una forma pequeña. Porque dice el campo, Jesús varias veces habló en las parábolas que el campo se refiere a la tierra, al mundo. Entonces dice que el reino de los cielos va a ser colocado en esta tierra como una pequeña semilla, la cual se va a ir desarrollando. Y tomó una de las semillas más pequeñas, que es la semilla de mostaza. Una semilla de 1/10 de milímetro, apenas se ve, pero tiene toda la información para desarrollar una gran planta. Por eso dice un grano de mostaza que un hombre tomó y la sembró en el campo. Ese hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Puso esa semilla hace 2000 años y esa semilla ha comenzado a crecer y a desarrollarse por todo el mundo hasta el tiempo que Él venga y siembre totalmente, con todas las características, el reino de los cielos en la tierra.
Dice, ¿cuál a la verdad es la más pequeña de todas las semillas? Pero cuando dice, de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Aquí también nos da a entender qué característica va a tener este reino. O sea, que él va a ir creciendo día tras día. Y este reino va a absorber al mundo entero, como lo vio también el rey Nabucodonosor. Dice que era una pequeña piedra, la cual se extendió y cubrió el mundo entero. O sea, la característica del reino de los cielos es crecimiento, desarrollo y poderío. Son cosas a las cuales Jesús se refirió y nos da a entender. Esas son leyes que nosotros vamos a aplicar como parte de ese reino. Así como en el cielo hay ángeles y hay príncipes de ángeles y hay potestades de ángeles, o sea, millones de ángeles en ciudades grandes, las cuales son gobernadas. Dice que hay principados de ángeles y hay gobiernos de ángeles. Significa que aparte del reino de Dios, Dios gobierna a los ángeles a través de otros ángeles. Ese es el sistema. Y este reino no cambia mucho en la tierra. Dice que también de la misma manera llegará el tiempo en que ese gobierno será total. Y nuestro Señor Jesucristo con su iglesia vamos a gobernar al mundo a través de otras personas. Eso es lo que le llaman un gobierno teocrático. El hombre gobernando a otros hombres bajo la dirección y la voluntad plena del pensamiento y el corazón de Dios. Y dice que este reino tiene esa característica, que se hace grande. O sea, en otras palabras, que todo lo que el reino de los cielos implica hoy, actualmente, como que no le vemos, dice el autor de los Hebreos, que todo le está sujeto a Jesucristo. Pero eso es una perspectiva mental, porque la realidad es que ese reino se está desarrollando en el mundo entero. Y ese reino se tiene que desarrollar en las diferentes facetas de nuestra vida y en las diferentes actividades que hacemos todos los días. Por eso hay una influencia en todas las cosas. Hoy escuchamos que queremos hacer un gobierno que no es laico, que no tenga relación con las religiones. Es que la vida y el reino de los cielos implica la vivencia total en todas las áreas. O sea, este reino no solo es aplicado a la parte espiritual, sino también a cómo vivir la parte material y cómo desarrollarse en la parte material. Y dice que tiene el poder de ir creciendo. Así que si implementamos las leyes del reino de los cielos, digamos en las finanzas tienen que ir creciendo. Se tiene que ir desarrollando. Si nuestra vida espiritual está bajo el reino de los cielos, se va a ir haciendo cada día más grande y más poderoso. Son leyes los cuales Jesús aquí dice que aunque es pequeño, no importa el tamaño en que ha entrado el reino de los cielos a nuestras vidas. Dice que se va a ir desarrollando hasta convertirse en una gran planta, en un gran sistema. Dice, y es la más grande de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Este reino va a ir creciendo hasta que comienza a dar resultados. Dice que se convierte en un árbol. Y estando en esa condición de árbol, dice que se convierte en un lugar donde hacen nidos en sus ramas los pajarillos. Así que debemos entender que el desarrollo de este reino en nuestras vidas va a traer resultados en todos los campos. Claro que hay que entender, depende del resultado que ese reino y la influencia que tenga en las áreas de nuestra vida. Si no tiene influencia sobre las finanzas, posiblemente no crezcamos o nos empobrezcamos. Si tiene influencia sobre nuestra salud, todo nuestro ser comienza a ser transformado. Las enfermedades comienzan a desaparecer y comienza a venir una salud divina sobre nuestras vidas. Así que en cuanto a que hoy la predicación del Evangelio está alcanzando el mundo entero, ese reino va a ir tomando y tomando más personas hasta que el reino de Satanás es destruido en forma total. Por eso Jesús aquí volvió a dar otra parábola en el verso 33. Empezamos en el 31, ahora estamos en el verso 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una
mujer. Aquí está dando otra faceta. Ya vimos que la semilla, ¿qué es? Es un ser que comienza a desarrollarse hasta formar una planta. En este caso está hablando de lo que el reino de los cielos puede influenciar cuando entra en contacto con el ambiente propicio para su obra. Así que en este caso, si somos hijos del reino, somos el ambiente propicio para desarrollar. Hoy entendemos que la levadura es un ser vivo, es una planta, digamos así, del reino vegetal. Y que dice, en este caso, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina, o sea, en una gran cantidad, cerca de 1 quintal de harina. Aquí lo que él nos da a entender es que una vez que es colocada una pequeña porción del reino de los cielos en un lugar, no importa el tamaño, una porción comienza a influenciar y a transformar el medio ambiente donde él se desarrolla. Y por eso es que el reino de los cielos no puede ser algo que sea oculto. O sea, no puede, por eso Jesús nos dijo, no lo dirán élo aquí o élo allá, porque el reino de los cielos está entre vosotros. O sea, fue colocado en medio de la harina para comenzar a transformar todos los elementos de ese lugar. Así que una vez que la levadura comienza a alimentarse de la harina, comienza a engrandecer aquellas 3 medidas de harina. ¿Para qué? Para que el pan que se haga después sea un buen pan. Si no, el pan sería una pelota de masa pesada y grosera. Pero en este caso, con la influencia de la levadura, en este caso se usa la levadura como un ente bueno. Hay veces que Jesús usó la levadura como un ente malo, de contaminación. En este caso se está tomando desde el punto de vista de contaminación, sino del punto de vista de lo que la levadura puede hacer cuando entra en contacto con la masa. Así que cuando entendemos esto, vamos a ver cuánta influencia tiene el reino de Dios en nosotros, y también cuánta influencia va a tener el reino de los cielos en nuestra sociedad, en nuestro país y en el mundo. Por eso dice que aquí que una mujer escondió, y la revolvió dentro de la harina, hasta que todo, dice, fue leudado. O sea, en otras palabras, el reino de los cielos llegará a tener una influencia total en todas las áreas, tanto de nuestra vida como en toda la sociedad donde nosotros nos estamos moviendo. Si el reino no está haciendo efecto, significa que posiblemente no hemos colocado la levadura dentro de la masa, por lo cual no puede haber un cambio, una transformación en esa masa. Por eso también Pablo dijo que esa masa podía haber sido Cristo. Esa masa a veces representaba también la masa santa, la cual somos nosotros. O sea, hay una idea en este caso de que el reino de los cielos va a traer transformaciones y cambios grandes. Por eso, aquí más adelante, Jesús, hablando de estas leyes del reino, en el verso 45, dice lo siguiente. Aquí es otra parte de la forma en que el reino de los cielos se transforma y también escoge. Dice aquí, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entendiendo entonces la procedencia del reino de los cielos, ¿cuál es? La misma palabra lo dice. La procedencia del reino de los cielos es del cielo. Dice que tiene una característica. Dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Entendemos que era en este caso un joyero, una persona que comercia con perlas. Hoy conocemos personas en el mundo entero, personas que andan buscando perlas para comprarlas, para luego pulirlas, para luego introducirlas como grandes tesoros al mercado.
O sea que muchas veces estas personas consiguen las piedras no en estado de perfección, sino que las compran para luego pulirlas y hacer una gran joyería con ellas. Así que dice que teniendo en consideración que estas personas son mercaderes que andan buscando perlas en el mundo entero, dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En otras palabras, este reino tiene un valor para la persona que conoce del reino de los cielos. O sea, un joyero conoce, o en este caso una persona que compra perlas, esta persona entiende y conoce el valor de esas piedras, por lo cual está dispuesto a pagar. Si usted en esta búsqueda, a semejanza de estos hombres que buscan joyas, usted encuentra el valor real del reino de los cielos, usted automáticamente va a entender que para tomar ese reino, que es verdaderamente un gran tesoro, usted va a despojarse de todo aquello que le impide alcanzarlo. ¿Por qué vendió todas las joyas para comprarla? Por el alto precio que tenía aquella perla. Con una no le servía, con 2 perlas no le servía. Dice que tuvo que vender hasta la casa para poder comprar el alto precio de aquello. En otras palabras, ¿qué ha visto usted en este reino? Si no ha encontrado nada, usted no va a vender, no va a invertir, no va a hacer una inversión para adquirir ese reino, para que ese reino sea parte de usted. O sea, usted lo puede ver, que la grandeza de Dios, que la santidad de Dios, que el conocimiento de Dios, que el poder del Espíritu Santo en usted, que la salvación del mundo entero. Usted no ve como grandes tesoros esas cosas, por lo tanto, como no las ve, no va a invertir en este reino de los cielos. Así que una persona que no busca al Señor, que no se consagra, que hay que estar insistiéndole, que oiga la palabra, que la estudie, que vea el culto antes que fuera a la iglesia, no tiene la capacidad de ver la realidad de aquello. ¿Por qué? Porque hay que tener cierto conocimiento. Así que este mercado de perlas preciosas, ¿qué significaba? Que tenía algo allí, un valor. Para él entendía aquellas cosas. Por eso aquí en el verso 47 dice otra característica. Por eso cual hemos visto que el reino de los cielos es puesto en una pequeña porción en nosotros y en el mundo entero. La otra parte de esto es que el reino de los cielos hay que introducirlo a la masa para que haya un cambio en el lugar donde se desarrollan las cosas. Así que, ¿cómo hacemos para introducir el reino de los cielos? Con la predicación del evangelio, con oración, con ayuno. La otra cosa es que dice que la persona que es introducido en este reino tiene que tener conocimiento para que pueda invertir toda su vida en este reino. Y la otra característica aquí dice la siguiente: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge toda clase de peces buenos y peces malos, que no son comestibles. Y una vez llena, la sacan llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echa fuera. O sea, ¿qué característica tiene este reino? Que las personas comienzan a tener un conocimiento que les permite a ellos saber escoger lo que es bueno y lo que es malo. Así que en este caso, esta característica del reino de los cielos nos da que la revelación y el conocimiento para saber qué es lo correcto, echarlo en cestas y comenzar a desechar lo malo. O sea, ese es el conocimiento que obtenemos en el reino de los cielos. Podemos ver la realidad. El mundo generalmente no puede ver qué es lo malo y qué es lo bueno. El mundo simplemente se deja llevar porque le produce algo de emoción, aunque aquello detrás le está trayendo la destrucción. Hemos visto que las personas anhelan el sexo ilícito, pero ese problema que ha traído grandes maldiciones al mundo entero, y no podemos decirlo así, las personas se dejan llevar por las pasiones y los deseos.
Pero detrás de esas pasiones desordenadas, muchas personas salen lastimadas, salen perjudicadas. De estas relaciones vienen muchos abortos, la muerte de muchos niños, aunque no han nacido. De esos adulterios y fornicaciones vienen enfermedades. Detrás de esas fornicaciones y adulterios también vienen familias destruidas, niños abandonados que luego se convierten en pasto de aquellas personas que son malvadas, del narcotráfico. Así que no es tan simple. O sea, por eso en el reino de los cielos ahora tenemos la capacidad del discernimiento para saber cuáles son las cosas que producen buenos resultados. Aquí dice que es semejante a los pescadores que echan las redes, y ahí en esas redes se viene todo tipo, no es específico como pescar con una caña de pescar. No, viene todo tipo de cosas. ¿Cuántas cosas vienen a su vida y cuántas cosas vienen a nosotros? ¿Cuántas predicaciones falsas en la televisión, en la radio y en los medios escritos? Pero aparte de eso, tenemos que sacar lo bueno, como dice la palabra. Jesús dijo, retengan lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento, tenemos revelación, que es lo correcto en el reino. Comenzamos a ver en esta nueva introducción de este nuevo reino, que es el reino de los cielos, comenzamos a ver qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Aquí Jesús está hablando de esta parte del reino para hablar de su segunda venida, pero entendemos cómo nos hace desarrollar el conocimiento y el discernimiento. Por eso en el verso 51 dice lo siguiente, en base a esto: así será el fin del siglo, dice. Y el verso 51 dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Aunque yo estoy un poco incrédulo a la respuesta que ellos dijeron, de que sí entendían todas las cosas que Jesús les había hablado, entonces Jesús dio por entendido esto y les dijo, dice, ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, por esto todo escriba, docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Una persona que conocía los rollos en que se escribía la palabra del Señor en aquellos tiempos y que era docto, o sea, es una persona que estudiaba las leyes del reino. Usted tiene que estudiar, porque si usted no estudia las leyes del reino, no sabe cuáles son sus derechos y cuáles cosas son sus obligaciones. O sea, las personas hoy no quieren el reino sin obligaciones. Quieren lo bueno del reino, pero no quieren dejar las cosas del viejo reino. Por eso dice aquí que un escriba era una persona que sabía escribir, que eran pocos los que lo hacían, y muchas veces también hacían duplicados de los rollos escritos de los profetas de aquel entonces. Por eso dice que será semejante a un padre de familia que saca de su trono, de su tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. O sea, ¿qué saca? Cosas que ya había aprendido anteriormente, pero también la revelación de cosas nuevas de este reino. Tiene una característica este reino, es que no solamente crece numéricamente, no solamente crece físicamente, sino que también crece en conocimiento. Así que el conocimiento, ahí tiene que usted crecer todos los días. Usted hoy leyó un salmo, pero posiblemente 5 días después vuelve a leer el mismo salmo y hay una revelación mayor. Se está sacando, ¿qué? Tesoros nuevos de lo que ya usted conocía y tenía guardado. Así que si usted, para hacer estas cosas, Jesús dice que tiene que haber una característica. Un doctor es una persona que estudia profundamente algo. Así que si usted quiere tener cuáles son las leyes y cómo se mueve este reino, cómo se desarrollar este reino, tiene que estudiar a profundidad entonces la palabra para conocer. Si usted no tiene conocimiento, no puede desarrollarse correctamente en este reino. ¿Por qué? Porque posiblemente use leyes que no son aplicables o que no pueden usarse en este reino.
O sea, y hay gente que lo hace. Hey, Señor, si me das este dinero, yo doy el diezmo, y son dineros hasta de mala procedencia. ¿Qué significa? No entendemos realmente las leyes del reino. Y al no entender las leyes del reino, podemos tener grandes problemas. Dice aquí, después, dice en el verso 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Dice, y vino a la tierra, dice, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿Saben dónde los tenía? Él tenía conocimiento del reino del cual él venía, y que ese reino lo iba a sembrar en esta tierra. Palabra, revelación, y hay otra característica importantísima, poder. ¿De dónde tiene él estos milagros? ¿Usted sabe los milagros que usted puede hacer? Si conoce las leyes del reino, sabe cuáles son los milagros que usted puede hacer. Puede hacer mayores obras, pero hay que conocer el reino a profundidad. Por eso, si no somos doctos, si somos más bien ignorantes, muchas veces hacemos grandes combinaciones de cosas que no son correctas. Por eso vea lo que dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Dice, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Dice, y no están, dice, todos sus hermanos con nosotros y hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde tiene él todas estas cosas? ¿Sabe de dónde? Desde muy joven, siendo niño, él estudiaba las escrituras, las leyes del reino. Aquí estaba María y estaban también los hermanos y hermanas de Jesús en la carne, lógicamente. Y José ya no estaba, porque se supone ya que para ese momento él había muerto, según la tradición, tuvo una gran enfermedad, unas fiebres grandes y él murió. O sea, el Señor se lo llevó antes, no sabemos. Dice, ¿de dónde pues tiene él todas estas cosas? ¿Por qué la gente decía eso? Porque la gente podía entender. Tenían cierto conocimiento del reino de los cielos y podían entender con claridad que lo que Jesús hablaba era verdadero, eran grandes revelaciones. ¿De dónde lo tiene? Del conocimiento que da el reino de los cielos. Dice, se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Aunque oían lo que Jesús les hablaba del reino de los cielos, no comprendían. ¿Por qué? Porque no eran parte del reino de los cielos. Para entender el reino de los cielos hay que introducirse en el reino de los cielos. Tiene que ser tomado por ese reino, para que usted comprenda cuáles son las leyes. Hay gente que dice el diezmo, Dios lo bendice y ofrendan porque saben que en lugar de empobrecerse, se van a enriquecer. Porque el reino de los cielos, todo lo que se siembra, se va a desarrollar en una forma que, digamos, hoy se usan muchas palabras de forma matemática, exponencial. O sea, el reino de los cielos se desarrolla en forma exponencial, en grande. O sea, por eso mucha gente siembra en el reino de los cielos porque son grandes comerciantes del reino. Pero son grandes economistas. Perdón. Y el que no entiende el reino, ¿qué ve cuando se diezma? Uy, eso es un robo. Eso es una barbaridad, que las personas los engañen con esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos no entienden las leyes del reino. Entonces es un ejemplo, porque no estamos hablando de pedir ningún dinero y ofrenda, no. Lo que estamos diciendo que al no entenderse un principio del reino de los cielos, como esas personas que oían a Jesús, se escandalizaban. En otras palabras, se asustaban y no recibían porque no comprendían aquellas cosas. Por eso tenemos que estudiarlas, por eso tenemos que entenderlas. Hay leyes de muchos tipos. Cuando se estudia liberación de cautivos, uno ve que hay leyes que uno cada día encuentra cosas nuevas. Cuando uno estudia finanzas, se da cuenta que hay muchas leyes ahí de cosas grandes que Dios hace.
Entonces, si entendemos el reino de los cielos como la procedencia que Él tiene, podemos desarrollar grandes cosas. Así que si usted no estudia la palabra, ¿qué va a entender? Si usted no profundiza, no es un docto, como dice aquí. De ahí, todo escriba docto, dice, saca de su tesoro, de su conocimiento, cosas nuevas, de ese conocimiento y revelaciones que son tesoros nuevos. Así que vamos a darle gracias al Señor que nos haga entender esto del reino de los cielos, las leyes que ese reino tiene para desarrollarnos nosotros. Entendiendo que el reino es poderoso, es de poder. Dice que se hace grande, grande hasta cubrir todas las cosas. Padre Celestial, te damos gracias en este día, en este momento en el cual hemos estudiado tu palabra, Señor, donde tenemos el conocimiento de las leyes del nuevo reino que hemos recibido, así como tenemos leyes de este país, de nuestro país en cualquier parte del mundo. Pero hoy tenemos otro país porque nuestra ciudadanía procede del reino de los cielos. Derrama tu Santo Espíritu, derrama sabiduría y revelación de este reino para desarrollar y hacer grandes cosas, Señor. Y derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.